Quisiera darles la bienvenida a todos los hermanos que nos van a ver por las redes sociales, nos van a ver por FM Sion, nos van a escuchar por FM Sion. Que el Señor les bendiga mucho. Un aplauso para todos ellos de bienvenida a este tiempo con la familia Jesús el Centro. El Señor les bendiga en abundancia. Amén. Estamos viendo cómo las emociones juegan un papel preponderante en la vida de las personas, ¿no? Y cómo saber discernir lo que está pasando por nuestro corazón, lo que está sucediendo en nuestro interior es importante, porque dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En profundidad y en detalle, solamente el Señor. Entonces, muchas veces somos engañados, somos manipulados por nuestras propias emociones. Entonces, vemos en la persona de Jesús, compartimos el día domingo, cómo sus emociones, su carnalidad, llevó al Maestro a exteriorizar sus miedos y también sus deseos ante la situación tan difícil que le tocaba vivir, que expresó en la oración: Padre, si es posible que yo no beba la copa que ha sido preparada para mí, quítala. Pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Entonces, vemos la batalla interna de nuestro Señor, algo que muchas veces pasa por dentro nuestro también, una batalla del espíritu contra la carne, de la carne en contra del espíritu, ¿no? Dice el libro de Gálatas, en palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros hay una batalla campal entre la carne y el espíritu. Cada una de ellas se opone a la otra con el fin de sacar su ventaja en esta batalla. La carne lucha contra el espíritu lucha contra la carne, y eso está acá, permanentemente, una y otra vez. Entonces, fuimos viendo a través de la palabra de Dios a varios personajes y diferentes circunstancias: Abraham, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel. Y acá nos encontramos con otro acontecimiento extraordinario. Aparece un personaje llamado Hobab, y el protagonista de estos 5 libros, que es Moisés. Y nos deja una enseñanza maravillosa, porque lo que nosotros leímos en este pasaje nos muestra que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Es soberano, hace su perfecta voluntad, y estamos confiados como iglesia del Señor en que la voluntad del Señor es como dice el libro de Romanos capítulo 12. Es buena, agradable y perfecta. Digan conmigo: la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Aunque muchas veces vaya en contra de nuestras preferencias, en contra de nuestros deseos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, aprendemos cuando leemos Números capítulo 10 que Dios nunca perdió el control. Aun cuando su pueblo se rebeló, aun cuando su pueblo exteriorizó lo peor de su humanidad, su incredulidad, su queja, su rebelión, la fidelidad de Dios se mantuvo implacable para con ese pueblo. Y en este relato encontramos a Moisés y a Hobab. Aparentemente Hobab es suegro de Moisés, o bien podría ser yerno. Dice la tradición en relación a Jetro que tenía 7 nombres. Cada uno de esos nombres incluía algunas virtudes de este personaje
que en algunas culturas lo endiosan, porque Jetro es descendiente de Abraham, es bisnieto o tataranieto de Abraham, a partir de los hijos que tuvo Abraham posterior a la muerte de su esposa Sara. Ustedes recordarán que Abraham tuvo con su esposa Sara un solo hijo que se llamó Isaac, pero después de la muerte de Sara tomó otra mujer llamada Cetura y con ella tuvo varios hijos más. Uno de ellos se llamó Madián, que antes de morir lleva a su esposa y lleva a sus hijos muy lejos de Canaán para que ninguno de sus hijos amados interfiera en el propósito que Dios tenía con Isaac y su descendencia. Los madianitas son parte de la familia de Abraham, son medio hermanos del pueblo de Israel, pero en el paso del tiempo fueron una piedra en los zapatos también para el pueblo de Dios. Y de esta comunidad llamada Madián, el sacerdote Jetro tenía una influencia preponderante, tenía hijos, tenía hijas. En esta familia Moisés encuentra refugio cuando se escapa de Egipto y con una de las señoritas de esta gran familia Moisés contrae matrimonio. Así que tenía ojo quirúrgico Moisés. Se va por el desierto, pero cae en una casa donde hay 7 mujeres, ¿no? La historia bíblica nos cuenta que después de muchos años, 40 para ser más preciso, Dios interviene en la rutina de Moisés y le manifiesta sus propósitos para con él. Moisés lo consulta con su suegro y acepta el desafío. Regresa a Egipto para cumplir con su misión. Varias de las cosas relacionadas con este evento las hemos compartido. Pero ¿por qué lo hago? Hago este repaso en la introducción para recordarles un poquitito que Jetro era una persona muy importante en la vida de Moisés. Era su suegro, pero también era la voz de la experiencia. Y cuando nos encontramos ahora en este relato, en Números, en capítulo 10, llegamos aquí viendo que aparentemente es Hobab, o tal vez es su yerno, pero es la persona que conoce el territorio, que conoce el desierto, conoce las rutas más propicias para el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo tiene que partir, el pueblo se encuentra detenido en el monte Sinaí. Habían pasado 2 años. ¿Por qué el pueblo de Israel se establece en el monte Sinaí? Porque ahí se instituye como nación. Ahí recibe su constitución nacional, que es la ley de Jehová. Ahí establece su culto, sus ceremoniales, cómo se va a acercar a Dios, bajo qué reglas, bajo qué principios, qué conceptos establece Dios para que el pueblo se relacione con Él. Y va a recibir leyes sanitarias, leyes de convivencia, leyes civiles, que les va a enseñar a ellos cómo relacionarse con el prójimo. Por eso, Éxodo nos muestra cómo Dios se revela a Israel, cómo Dios se da a conocer a su pueblo y al mundo de la época, y cómo saca a su pueblo de manera poderosa del yugo opresor del enemigo. Levíticos nos muestra las leyes, las reglas que el Señor establece en Israel, que incluye esto que yo les acabo de comentar, ¿no? Cómo el pueblo debía relacionarse con Dios, bajo qué conceptos, bajo qué principios, y cómo debía relacionarse con el prójimo. Y a la vez, leyes y reglas específicamente para los sacerdotes y para los levitas, para los que iban a oficiar el culto al Señor. Números nos relata lo que fue el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto.
Es una pequeña síntesis de todo lo que fue el peregrinaje del pueblo de Israel sobre ese desierto. Así que después de 2 años, el pueblo de Israel tardó 3 meses en llegar al monte Sinaí. Y durante 2 años habitó en esas tierras. Cuando el pueblo estuvo listo para partir, dijo Jetro: yo voy a regresar a mi tierra, voy a regresar a mi familia, quiero hacer mi vida, quiero continuar con lo mío. Y Moisés le dijo: por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Conoces el camino mejor que nadie, tienes que ayudarnos, tenés que guiarnos. Y lo que Dios nos dé, lo compartiremos contigo. Jetro acepta y se transforma en el vaquiano para el campamento de Israel. Ustedes saben que cuando uno no es muy canchero en la pesca, quiere incursionar en el mundo de la pesca, y se va a lugares donde se supone que habrá pescado, porque no todo el que no pesca, que no sabe pescar, piensa que donde hay agua tiene que haber pescado. Y no en todos los lugares donde hay agua hay pescado. O no hay buena pesca, mejor dicho. Entonces, muchas veces el que no sabe pescar se pone en un lugar donde no hay pique. Y de repente mira así y ve que vienen los viejos del campo con 3 o 4 pescados. Y dice: ¿de dónde lo sacaste? En este río no. Y es el único, te dice. Pero saben dónde está el pique, saben dónde hay que poner la caña. Porque es el que la conoce, ¿no? Entonces, relacionarse con los vaquianos es muy importante. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo tendría 16, 17 años, estábamos en el río, donde comienza el río Dulce, en el dique de Río Hondo, Santiago del Estero. Y llevamos con los hermanos de ahí de la zona de Santiago, estaba Erasmo, estaba otros muchachos más ahí, el equipo de pesca, las cañas, carnada. Y nos pusimos a la vera del río y tirábamos la caña y ahí estábamos esperando. No sacamos ni una mojarrita. Al ratito entra un changuito ahí, santiagueño, en cuero, con un pantalón de la prehistoria. Se mete en el río. Nosotros nos metíamos en el río y el agua nos tapaba. Él baja, se mete en el río y comienza a caminar con el agua en las rodillas, con el agua en la cintura, con el agua en el pecho, con el agua en las rodillas, con el agua en la cintura. Veía, claro, él iba así, él conocía por dónde pasar, por dónde pisar. Y se metió en el medio del río, frente al dique, en el medio del río. Tiene como 200 metros el río. Iba con una cañita, no llevaba carnada, así que se paró ahí, abrió los pies y empezó. Lo enganchó en un gancho que tenía acá, el pescado colgando, alateando ahí, y siguió. Bueno, como 4 o 5 pescados los cargó y salió. ¿No saben cómo le caímos encima a los caranchos ahí, no? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Era de la zona, sacaba pescado para comer, conocía el panorama. Vaquiano, hombre de campo, conocía el río, la forma, la manera, cómo proveerse de esos animales, de esos peces fundamentalmente, para sostener a su familia. Moisés entiende que Hobab es una persona clave en este peregrinaje, porque es el que conoce los pueblos, las villas, los grupos de nómades, conoce a los delincuentes, conoce a los ladrones, a los dromedarios, a los que asaltan en las rutas del desierto. Conoce los lugares seguros, los lugares peligrosos. Entonces lo invita a sumarse a un pueblo que durante 400 años vivió en la esclavitud.
que nunca pudo salir de los límites de la ciudad de Egipto porque era esclavo. No conocía el desierto. El único que lo conocía era Moisés y el vaquiano Obad. Así que lo invita a sumarse. Y esto que lo comenzamos a compartir el día jueves, probablemente nos lleve a pensar, pero ¿cómo Moisés, el hombre de Dios, pone su confianza en una persona, en un hombre, que probablemente era pagano? La Biblia nos termina de cerrar un poquitito el panorama en los versículos posteriores, cuando nos cuenta que independientemente de la vida de Moisés o de Obad, era Dios el que guiaba a Israel. Cuando la nube se levantaba, Moisés entendía que había que avanzar. Entonces decía, levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Y cuando la nube se detenía, ellos entendían que había que detenerse y acampar. Así que era Dios el que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Pero en ese camino se necesitaban de hombres, se necesitaban de personas. Y Moisés lo entiende. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber, tenemos que aceptar y a la vez tenemos que agradecer al Señor. Porque el Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia. El Espíritu del Señor nos deja evidencias a través de las Escrituras de que siempre ha sido el que ha guiado a sus hombres, a su pueblo, a lo largo de toda la historia bíblica hasta el día de hoy. Ni hablar cuando comienza la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor que hasta que el Espíritu Santo tomó total control de la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo en los días de Pentecostés, el pueblo de Israel, para consultar al Señor, tiraba suertes. Y a través de las suertes ellos creían que Dios guiaba sus decisiones o podía guiarlos en situaciones de incertidumbre. Era la forma, era la manera en la que Dios guiaba al pueblo de Israel. Ese es el caso de Hechos capítulo 1, posterior a la ascensión de Jesús y muerte de Judas o suicidio de Judas. Los discípulos buscan la orientación del Señor para elegir un sustituto y el sustituto pasa a ser Matías. Una vez el Espíritu Santo toma el control de la iglesia en plenitud, porque siempre lo tuvo, pero ahora en plenitud, nunca más los discípulos tiraron suerte para saber qué pensaba Dios. El Espíritu Santo guió a la iglesia. La oración, la comunión con Dios fue suficiente para que el Espíritu Santo se manifestase y guiase a través de sus siervos, a través de los apóstoles, a través de los maestros, a través de los profetas, guiase a la congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, y mientras ministraban al Señor, los hombres de Dios, el Espíritu Santo, les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado, y comienza el ministerio extraordinario de quien conocemos como el apóstol Pablo. Siempre el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero en la multigracia de Dios, Dios no deja de usar personas. En la multiforme gracia de Dios, no deja de utilizar vasos frágiles para la gloria de su nombre. Levante esa mano y diga gracias, Señor. Ha usado personas para bendecirnos. Ha usado precursores. Gente que ha abierto camino cuando no lo había para que nosotros lleguemos a Cristo. Muchos de ellos son sus familiares. Muchos de ellos tienen que ver con tus abuelos, con tus padres.
Personas que Dios ha utilizado para abrir un camino que hoy estamos transitando nosotros. Gloria a Dios por ellos. En algunos casos no han sido familiares, han sido personas, han sido amigos. En otros casos, una vez que hemos llegado a Cristo, Dios ha usado y sigue usando personas. Algunos fueron parte de una etapa de tu vida. Otros ingresaron en otro tiempo a tu vida, a tus afectos, y fueron instrumentos del Señor para bendecirte. Los vaquianos, los que ya caminaron los caminos que hoy estás caminando, los que ya vivieron distintas circunstancias que hoy estás viviendo vos, los que conocen las debilidades y las fortalezas del terreno en el que caminamos, las debilidades y las fortalezas de cada uno de nosotros que somos las personas, los hombres. Y que tenemos que saber que Dios utiliza personas, Dios utiliza hombres para bendecirnos, para guiarnos y para acompañarnos en este peregrinaje hacia los proyectos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Y tenemos que darle gloria a Dios por eso. Una de las cosas que tenemos que evitar es que el ego nos ciegue, que la soberbia sea nuestra trampa, que el pensar que lo conocemos todo, porque Dios nos usa, porque tenemos revelación, porque tenemos discernimiento, porque Dios nos habló o porque Dios nos usó. Moisés era una persona extraordinaria. Ustedes recordarán lo que compartimos el día jueves. Se crea un conflicto ahí en el campamento de Israel con la esposa de Moisés. Y Moisés destaca en su propia escritura, y Moisés era manso. Sí, Moisés era más manso que todos los hombres que existen sobre la tierra. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque el conflicto que está relatando es un conflicto intrafamiliar. Un problema de hermanas. Donde el pollerudo de Aarón está metido ahí, ¿no? María y Séfora. Séfora la víctima, María la victimaria. ¿Quién era María? La profeta. La sierva del Altísimo, la águila guerrera. Y el león de la tribu de Judá, Aarón. El águila, el león, enfrentados con la familia de Moisés por Jocabed. Lo primero que manifestaron es, ¿acaso Dios no nos usa? ¿No habla Dios a través de nosotros también, igual que Moisés? El Señor los llamó y le dijo, vengan acá, los dos, vengan acá. Cuando yo quiero hablar a los profetas que levanto, les hablo en sueños y les hablo en revelaciones. ¡Ok! Sí, Señor, amén, Señor. ¿Quedó claro? Sí, Señor, como usted diga, Señor. Imagínate, le temblaron la celulitis, pobre vieja. Pero cuando yo le hablo a Moisés, le hablo cara a cara. Porque Él es mi siervo. Y es fiel en toda mi casa. Es mi hombre de confianza. ¿Ok? Sí, Señor, sí, Señor. Bueno, váyanse de acá. Y cuando María se da vuelta, queda leprosa. Lo compartimos el jueves, no quiero profundizar en eso. Pero ustedes piensen, Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Moisés es el hombre que ora por su hermana para que ella reciba el favor del Padre. Es decir, el que intercede a favor
de su hermana y de su hermano. Y Moisés es el hombre que independientemente de que sabe que Dios es el que los guía, que Dios es el que los dirige, que el Dios de los escuadrones de Israel es el que pelea por ellos. Aleluya. Es consciente de que necesita hombres vaquianos que le ayuden en la tarea del ministerio. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dar un aplauso bien grande al Señor. No importa cuánta gracia, no importa cuánta unción, no importa cuánto poder haya manifestado el Espíritu Santo en el desarrollo de nuestras funciones, siempre necesitaremos de aquellas personas que Dios puso a nuestro alrededor. Y es donde tenemos que mantener el corazón sencillo y humilde para saber discernir de que de repente Dios nos ha provisto ya de instrumentos útiles. Y ahí nos encontramos con la lucha de Hobab. Pero yo quiero regresar a mi casa. Pero yo quiero ver a mi familia. Pero yo quiero continuar con mi vida porque yo tengo vida, Moisés. ¿Y mi vida? ¿Y qué de mi vida? ¿Y qué de mis sueños? ¿Y qué de? ¿Y qué? ¿Y qué? Dale. Le dice, Moisés, acompáñanos. Lo que Dios nos entrega a nosotros será compartido contigo. Nos encontramos el corazón de Moisés con el corazón de Moisés, conociendo a Moisés un poquito más, y nos encontramos con esas reacciones naturales del hombre que sabe que puede ser de bendición, de un hombre que ahora sabe que lo que Dios ha preparado para el pueblo de Israel también se le permitirá disfrutar y compartir, pero que en el fondo de su corazón vuelve a manifestar o exterioriza lo que todo ser humano muchas veces manifiesta: sus dudas, sus temores, sus egoísmos. Y eso es lo que pasa con Hobab. Pero yo quiero regresar a mi casa, quiero ver a mi familia, quiero vivir mi vida. Esto inmediatamente nos recuerda a aquellos que querían seguir al Señor. Aquellos que le dijeron, maestro, quiero seguirte. Queremos ir con vos. Estamos listos, Señor. Ya me compré una gorra, me compré una conservadora, tengo hojotas para caminar en el desierto con aireadas abajo, bronceador, off para los mosquitos del desierto. ¿Vamos, maestro? ¿A dónde vamos? El Señor les dijo, las aves del cielo tienen nido, las zorras del desierto tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Vamos? Ah, pero Señor, ¿y en qué hotel paramos? No tengo dónde apoyar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? No tengo lugar permanente. Este es un peregrinaje que se vive por fe. ¿Por qué les dice el Señor esto? Porque mucha gente estaba encandilada por lo extraordinario del ministerio de Jesús, pero no entendía que el ministerio generaba un costo. Dejarlo todo era dejarlo todo para ir a la aventura de lo que era servir al Señor. ¿Están dispuestos a no tener lugar permanente? Y no sé, Señor. El otro caso es el caso de Juan Marcos. Tío, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Nos vamos a predicar el Evangelio por todo el mundo.
El Señor nos llama a las naciones de la tierra. Hace un Facebook, hijo, hace un Facebook. Ahí pone Ministries Internacional. Nos vamos a las naciones de la tierra. Ah, ¿y a dónde irán, papá? ¿A dónde irán, tío? Y vamos a Roma, vamos a Atenas, vamos a Éfeso, vamos a donde nos lleve el Espíritu. Ay, tío, puedo ir. Bernabé le dice, Saulo, llevamos a Juan Marcos que quiere ir con nosotros. Y nos va a cebar mate, nos va a hacer las tostadas, nos va a planchar la ropa, y va a predicar. Y ¿qué te parece? Bueno, vamos, llevémoslo. Y se van. El primer lugar que llegan es la isla de Chipre. Recorren toda la isla de Chipre y ya digo, ¿cuándo llegamos, tío? ¿Cuándo llegamos, tío? ¿Cuándo llegamos, tío? Tío, ¿vamos a caminar toda la vida, tío? Salen de la isla de Chipre, se van a Asia y comienzan por Antioquía. Van a la primera sinagoga, predica Pablo, un aluvión de gente, pero las reuniones de la sinagoga eran una vez por semana. Toda esa semana pasearon, recorrieron, fueron a la playa, oraron. Siguiente sábado estaba la sinagoga agolpada de gente. Y él emocionado, porque él estaba subiendo, pum, pum, explota, pf, explota, pf, explota. Explota Antioquía. Terminan y la gente le dice, queremos más, vengamos mañana. Bueno, vengamos mañana. Y domingo y lunes y martes y miércoles y jueves. Y explotó. Vinieron los responsables del judaísmo de la ciudad y dijeron, estos hablan herejía, échenlos de la ciudad. Y se armó un revuelo, les dieron un par de sopapos, trompada, patada, salieron corriendo Pablo, Bernabé, Juan Marcos. Tío, ¿esto siempre es así, tío? No, hijo, a veces lo más se pone jodidito, pero bueno, todo por el Señor. Antioquía, Iconio, llegaron a Iconio. Las mismas situaciones, le vuelven a pegar. Van a Derbe, la misma situación. Lo dejan a Pablo casi muerto. ¿Y qué hace Juan Marcos? Tío, no, pero yo no pensé que era así, tío. Tío, yo quiero servir al Señor, pero no da, tío, así no da. ¿No será que Pablo le está pifiando? ¿No será, tío, que nos reequivocamos, tío? Porque yo quiero servir al Señor, pero si va a ser así, tío, me parece que... Pero hijo, este es el Señor Jesús enseñó. Bienaventurado cuando por mi causa los persigan, los vituperen, los metan en la cárcel, les peguen por causa de mi nombre. Pero tío, yo no pensé que era así. Yo no pensé que nos iban a criticar. Si estamos haciendo las cosas para el Señor, si estamos sirviendo al Señor, tío, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos guarda? ¿Por qué nos critica? ¿Por qué la gente nos mira mal? ¿Por qué la gente? Y se quedó. Y se quedó y abandonó. Digan conmigo, nosotros no abandonamos. Mira que está a tu lado y decirle, no abandonamos. Amén. Mi discipulado me critica. Juan Marcos no lo entendió. Lo rajaron, lo mandaron para
Al tiempito quiso volver. Y Juan Marcos le dijo, Pablo le dijo, no. Con nosotros no viene. Pero que es mi sobrino, llevémoslo, ya te arrepentí. No viene, nos abandonó. No puede andar llevando gente que un día está, ay, te amo, Señor, y otro día está por el piso. ¿Acá se sirve o no se sirve? Bernabé, hijo de consolación, tomó a su sobrino y se fue a otro lado. Y Saulo tomó a Timoteo, a Silas y se fue para otro. El pasaje que compartimos nosotros en Lucas nos muestra con detalles cómo fue la respuesta de los discípulos. Mateo nos dice que Jesús pasó por la orilla del mar de Galilea, encontró a Simón y Andrés y les dijo, vengan, síganme. Y dejaron todo y le siguieron. Y más adelante encontró a Jacobo y a Juan remendando redes y les dijo, muchachos, síganme, haré pescadores de hombres de ustedes. Y dejaron todo y le siguieron. Marcos enseña lo mismo. Nos relata que Jesús pasó por la orilla del mar, los vio a los 4 muchachos, los llamó y ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Lucas hace una observación que los demás no hicieron. Y en los detalles, donde vemos la diferenciación, ¿no? O lo diferente a los otros relatos, se nos cuenta que Jesús se acercó a la orilla y cuando se agolpó de gente, se subió a la barca, se metió unos 20 metros hacia adentro y desde ahí predicó a la gente. Terminada la enseñanza, le pidió a los dueños de las barcas que lo llevasen adentro y que pescasen algo para comer. Resulta que esa noche anterior los discípulos habían estado en alta mar intentando pescar y no habían sacado nada. Se ven desafiados por Jesús. Se ve en el diálogo que los experimentados le dicen, toda la noche estuvimos. Le habrán dicho, no es noche de luna, Señor. No es la luna favorable para la pesca y, bueno, yo te cuento, vos no sabés mucho de esto porque vos sos carpintero, pero nosotros que somos de acá y conocemos esto, no hay peces, Señor. No sé, Andrés, decile vos. Maestro, no se pesca nada. Y el Señor estaba con ganas de, vamos y pesca. Y vieron que el maestro estaba sentadito ahí, como esos chicos que se te suben al auto, ¿no? Como el nieto cuando se te sube al auto y dice, vamos, Abu. Y el Señor estaba ahí. Bueno, por tu palabra, Señor, echaremos la red. Y se van y tiran la red y la pesca es extraordinaria. ¿Por qué entendemos que hay cuestionamientos? ¿Por qué entendemos que hay en el corazón de los discípulos pensamientos malos? O por lo menos de desprecio. Porque cuando empiezan a levantar las redes y comienzan a romperse por la cantidad de peces y llaman a... ¡Ey! ¡Vengan! ¿Qué querés? Estoy arreglando la red. Me imagino, ¿no? Porque eran gente... ¿Qué querés? ¡Vengan! ¡Vengan que estamos pescando! ¡No hay nada! ¡No, vengan! Cuando van Jacobo y Juan con la barca, se empiezan a sorprender, empiezan a repartir. Las 2 barcas casi se hunden. ¿Qué hace Pedro? Va corriendo y se arrodilla delante del Señor. Y le dice, Señor, apártate de mí, pues soy un pecador. ¿Por qué?
Entonces dejaron todas las redes y le siguieron. Seguramente estaban resistiendo al llamado. Seguramente estaban cuestionando el llamado. Seguramente no estaban seguros de que quien los llamaba era Dios. Seguramente habían postergado el llamado del Señor porque tenían dudas, incredulidad en el corazón. Seguramente habían murmurado dentro del corazón. Habrán dicho, ¿qué le vamos a seguir? ¿Quién nos va a dar de comer? Este cree que predicar y predicar y predicar y soplar y hacer botella. Esto no es así. Y cuando de repente Dios lo sorprende, se le caen los velos a Pedro, se postra delante del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, qué pecador que soy. ¡Qué misericordia! Y entonces dejaron todo y le siguieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El corazón del hombre. Oye el llamado, pero duda, pero tiene temores, pero cuestiona. Porque a veces necesita milagros. Porque a veces necesita ver para creer. En el Antiguo Testamento, Hobab, un hombre que podría ser de mucha bendición en el peregrinaje de Israel, pero exterioriza su vida. Pero yo quiero volver a mi casa y me encantaría acompañarles, guiarles, pero yo quiero vivir mi vida, porque tengo vida. Porque, no sé, cuando me jubile, cuando me case, cuando tenga hijos. Mi papá siempre decía, si soltero no sirve al Señor, casado menos. Es decir, hermanos, no se trata de si tengo tiempo, si tengo libertades o si tengo ganas. Se trata de fe. Aleluya. Dios no busca desocupados necesariamente. Dios busca gente que en medio de toda su rutina quiera poner a Dios en el centro de todas las cosas en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Que dice, hermano, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Para orar en la iglesia, porque yo quiero orar en la iglesia, en mi casa no puedo. Ese es un problema. Si no puede orar en su casa, es un problema. ¿Puedo orar en la iglesia y no puedo orar en su casa? ¿Cómo puede ser que puedo orar en la iglesia y no puedo orar en su casa? Es un problema. Si no puedo orar en su casa, no es un problema de la casa, es un problema mío. Amén. Son cositas que uno tiene que comenzar a mirar, a rever. Es decir, no puedo orar en mi casa, no puedo orar en mi casa. Hermano, las ataduras no están en la casa, las ataduras están en uno. Y esas ataduras se tienen que romper en el nombre de Jesús. Otro, muchas veces, dice, con relación al servicio, yo no puedo servir al Señor porque yo estoy ocupado. Que sirvan los que no están ocupados. Que trabajen para el Señor los que no hacen nada. Porque en realidad, ¿sabe quién sirven al Señor? ¿Quiénes están todos los días en la iglesia? Los vagos, los que no hacen nada, los que se quieren colgar del Señor. Y la realidad, hermano, que eso es menospreciar las cosas santas y el servicio al Señor. Es menospreciar la gracia y las oportunidades de Dios. No se ora cuando se tiene tiempo, se hace tiempo para orar. No se lee la Biblia cuando se tiene tiempo, se hace tiempo para leer la Biblia.
No se le da tiempo a Dios cuando sobra tiempo. Se hace el tiempo para Dios. No se sirve al Señor cuando se tiene gana o cuando se tiene tiempo. Se hacen los tiempos para Dios. Dios es el centro y debe tener el primer lugar de nuestras vidas. Eso no implica que tengo que dejar mi trabajo, porque no a todos Dios llama a dejar su trabajo para servir al Señor, sino que en medio de nuestras tareas de la vida tengamos nosotros la capacidad de decir: Señor, en mis días, estos son mis tiempos, tengo las oportunidades, voy a dedicarte esta parte de mi vida para vos, Señor, y quisiera tener mejores tiempos, la posibilidad de acomodar mejor mis días, porque quiero que tengas el control de mi vida, el centro de mi vida. Servirte, Señor, es un privilegio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces queremos meter a Dios como si fuese un tétric. No, y ahí estamos. Nuestra vida va. Y a ver, ¿dónde lo meto a Dios? ¿Dónde lo meto a Dios? No, correrlo para allá. No, sacarlo para allá. No, subilo. Páralo. A ver, pienso y miro. A ver, ¿dónde lo bajo? ¿Dónde lo acomodo? Bueno, pluc, lo doy vuelta. Pluc, lo doy vuelta. Pluc. Dios no es un Tetris. No es una pieza del juego. Y estamos con nuestro control, corriendo a Dios a la derecha, corriendo a Dios a la izquierda, subiéndolo, bajándolo, deteniéndolo. Pregunta: ¿en qué modo estás? ¿Pusiste pausa y estás viendo a ver qué hago? ¿Cómo lo acomodo? ¿O estás en modo lo doy vuelta y lo ubico? A ver, me queda bien allá. Bueno, no, me queda bien. Marzo, abril. Decide a la pastora que en abril. En marzo. No, los lunes. Sí, los lunes. No, perdón. Sorry. Los miércoles, 1 horita, me quedan 20 minutos. Mira que está su ley, dígale: el Señor no es una pieza de tu tétric. Amén. Él tiene que tener el control y Él tiene que manejar a Gabriel. Acá, allá. Mover esto, corre esto, saca esto, pone lo otro. Él tiene que tener el control. Él tiene que llevar mi vida a la derecha, a la izquierda, al revés y al derecho, y tener el centro, el control de todo. Yo no soy el que tiene el control. Él no es una pieza de mi juego. Él es el que maneja mi vida. Y para Él no es un juego. Para Él es especial tesoro. Un aplauso grande al Señor. Aleluya. Y ahí estaba Obad: pero ven, eres útil para nosotros en el camino. Y lo que Dios nos dé, compartiremos contigo. El hombre sabio y humilde reconoce que Dios siempre utiliza personas y que hay muchas personas que pueden ser piezas extraordinarias en las manos del Señor para la bendición nuestra en este peregrinaje que tenemos por delante. No menosprecie a nadie, porque cada uno de los que estamos aquí podemos sorprender siendo bendición para los que nos rodean. Y en segundo lugar, tengamos en cuenta que en esas personas simples que Dios usa, nos quiere usar a nosotros. El Señor llamó a Pedro, quien se llamaba Simón, Andrés, llamó a Juan, llamó a Jacobo, les dijo: síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pero no respondieron inmediatamente al llamado del Maestro. Respondieron cuando sus ojos le fueron abiertos al ver la misericordia de Dios expresarse en esa pesca milagrosa. Y Pedro entendió: Señor, ¿cómo? Porque la realidad de la expresión de Pedro es esta:
¿cómo, siendo tan pecador, te acercas a mí? Esa es la reacción de Pedro. ¿Cómo, siendo tan inmundo, te acercas a mí, Maestro? Pones tus ojos en mí, me llamas, me escoges, siendo tan faltante. Se caen los velos y Simón entiende que a pesar de todo lo que pasaba por su cabeza y su corazón, Dios lo había amado y lo había escogido. Y su expresión de gratitud es: apártate de mí que soy pecador. Es decir, no puedo entender que siendo tan malo te acerques a mí. Y esa es la realidad. Siendo tan malos, siendo tan faltantes, teniendo tantas cientos de excusas, Él se ha acercado a nosotros. Y nos mira como Moisés vio a Obad. Nos mira como el Señor vio a sus discípulos cuando no lo eran y les dijo: ustedes serán pescadores de gente. ¿Qué será lo que Dios vio de vos? ¿Qué será lo que Dios vio de nosotros? ¿Qué será lo que Él sabe de cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué será lo que estamos deteniendo y lo que estamos frenando? Levantémonos este mediodía en el nombre de Jesús para decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. Para decirle al Señor: Señor, no eres una pieza de mi juego, eres el que tiene el control de mi vida. No te voy a acomodar en el lugar y en la forma en que yo quiera. Dale vos la forma a mi vida que quieres darle. Aleluya. Dale la forma a mi vida. Dale la forma, Señor, a mi vida, a mi casa, a mi familia, que quieras darle. Si yo pienso que estoy transitando bien y estoy desordenado, modifícame, cámbiame. Señor, transfórmame, haz lo que tengas que hacer, pero tienes el control. Haz de mi vida lo que quieras hacer. Haz de mi vida el instrumento de gloria que quieres utilizar. Dios ha usado a través de los años a mucha gente que a los ojos de los hombres no eran los más capaces, no eran los que mayor potencial vislumbraban, pero sin embargo han sido los instrumentos de Dios para hacer temblar la Argentina, para sacudir las naciones de la tierra. Dios usó a lo largo de la historia de la iglesia pentecostal a hombres que eran abogados, que eran doctores en leyes como los Wesley, gente preparada, gente entrenada como Finney, hombres muy experimentados, pero también escogió personas sencillas, sin letras, menospreciada por la sociedad, para glorificar su nombre, para manifestar su poder. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. El otro día estuve en la inauguración de un consejo de pastores acá en Bernal. Un pastor es amigo. Y ese día llegó un viejito. Yo vi que venía un viejito con la esposa. 96 años y 92 años la esposa. Así dobladitos. Todos los hermanos se pusieron de pie y los aplaudieron. Los primeros pastores de la Villa La Iapi. Fueron los pioneros en esa villa, cuando todavía no era ni siquiera villa. Desde jovencitos sirviendo al Señor, toda su vida sirvieron al Evangelio. Han pasado generaciones y fueron clave en la vida del crecimiento de varias iglesias que surgieron 20 años después,
es decir, 50 años atrás. La iglesia más vieja ahí supuestamente es la iglesia de Dios. El pastor Iván Carrillo tiene 53 años. Y cuando esa iglesia se inició ahí, en una casa de familia, los viejitos fueron los primeros en darles la bienvenida en el barrio, orar con los pastores y bendecir a los hermanos de ese lugar. Oraron por cada vecino de ese barrio. Fueron de bendición para cada uno de los pastores que llegaron. Algunos se murieron, otros desertaron, otros se fueron a otros lugares. Mucha gente pasó. La historia de la iglesia en la Yapi es gloriosa hoy. Pero las personas que Dios utilizó, personas sin nombre, personas sin letras, personas anónimas a los ojos de los exitistas, pero no a los ojos del Padre. Que caminaron esos barrios y vieron el crecimiento de la ciudad paso a paso. Y que hicieron una gran obra para el Señor. Qué maravillosa es la obra del Señor. ¿Cuántos Obad Dios ha utilizado? Algunos más capacitados, otros menos capacitados, pero a cada uno de ellos, en su tiempo y a su forma, Dios los usó para marcarnos el camino a nosotros, por dónde transitar. Y siempre el control lo tuvo el Espíritu Santo. Al día de hoy las cosas no han cambiado, siguen siendo igual. Algunos más preparados, otros menos preparados, pero no es la preparación, es la gran fidelidad del Señor. Es la gracia de Dios. Reconozcamos a todos los que sirven al Señor y trabajan para el Señor, a los que hicieron la obra del Señor. Y vivamos en ese espíritu de humildad con el que vivió Moisés. Cada uno de los que estamos acá, reconociendo al prójimo, reconociendo a su hermano, sabiendo que cada persona que está acá es un instrumento, es una pieza clave de bendición. El otro día me decía el pastor Iván, yo cuando llegué acá, llegué a los 16 años. Mis papás habían ido a Chile y yo me quedé en el país con mi hermana mayor. Los pastores de esta iglesia fueron mi refugio, mi contención. Me casé. Y con el paso del tiempo, el pastor se fue a otra ciudad porque lo movió la asociación y a mí me escogieron como el pastor. Acá di mis primeros pasos, acá crecí. Hoy pensábamos, ¿no? Qué maravillosa es la obra del Señor. Qué manera tiene Dios de trabajar. Y estábamos en un momento de celebración y de adoración. Entonces, eso fue el mes pasado. Me dice, aquellas hermanas eran mis maestras de la escuelita, mis líderes de jóvenes. Ellas ignoraban que ese muchacho iba a ser su pastor en el futuro. Iba a ser el que las iba a pastorear. Hoy las pastorea a ellas, pastorea a sus hijos, pastorea a sus nietos. ¿Qué hará Dios con nosotros? ¿Qué hará Dios con tu vida? ¿Qué hará Dios con tus hijos? ¿Qué hará Dios con tus nietos? Dejemos que Dios acomode las piezas. Levantémonos y digamos como los discípulos: Señor, no quiero ver milagros, creo que me has llamado, quiero seguirte. Levante esa manito y diga: Señor, aquí está mi vida. Saco el modo stop, pausa, para dejar que tomes el control. No quiero que seas una pieza de mi juego, quiero que seas el que tiene el control de mi vida.
En el nombre de Jesús. Ya basta, ya basta, ya basta de decirle al Señor, espera, 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 espera. Ha llegado el momento de decir, sí Señor, mi vida es tuya, mi casa es tuya, mi familia es tuya, mi futuro es tuyo, Señor. Moisés le dijo a Abad, hay un futuro para ti con nosotros. Lo que tienes no lo pierdes, al contrario, ganas. Pero quiero regresar a mi casa, a mi tierra, a mis cosas. Olvídate de ellas. Lo que Dios nos dé es mejor y lo compartiremos contigo. Lo que Dios tiene es más extraordinario de lo que dejas. Aleluya. Lo que Dios ha preparado en este tiempo para cada uno de nosotros es más maravilloso de lo que dejamos. Gloria a Dios. Es más maravilloso de lo que dejamos. Nada que nos separe de Dios es extraordinario. Es circunstancial. Lo que Dios ha preparado es más maravilloso de lo que podamos imaginar. Atrévete a caminar en fe. 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 Un día, ese Simón titubeante, que tenía que ver para creer, se puso en pie en el estrado y le dijo: hijos de Israel, como ustedes ven, son las 9 de la mañana. Esta gente no puede estar borracha. Se está cumpliendo en medio nuestro las promesas de Dios dadas por el profeta Joel. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy esa palabra se cumple en medio nuestro. La gente clamó y dijo: Pedro, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Y serán borrados sus pecados y vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y las multitudes aceptaron a Cristo, 3,000 personas. Ese día Pedro vio otra vez la pesca milagrosa. La primera la vio en su barca, la segunda la vio en ese lugar. Aleluya. ¿Estás preparado para ver lo que viene? Seguramente no, pero Él te va a preparar para que lo veas. Alamarrama sotalaya. Levante esa manito ahí donde está. Así con esa mano póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy. Usas hombres, usas personas, usas gente como Bat, como Simón, como Andrés, como Jacobo, como Juan. Usas personas, usa gente, usa mi vida, usa mi vida. Ahí donde estás, diles: usa mi vida. Decido no volver atrás para continuar este peregrinaje hacia la tierra de las promesas. Me has permitido ser parte de tu pueblo. Quiero caminar con este pueblo. Lo poco que sé, quiero ponerlo al servicio. Lo poco que conozco, quiero ponerlo al servicio. Eso fue lo que hizo Obab. Decidió dejar su tierra. Decidió dejar Madián para seguir el peregrinaje del pueblo. Aleluya. Aceptó la invitación a formar parte de una comunidad. Y como Abraham, ir detrás de lo invisible. Por fe. Sata Ramosota. Que el Señor te bendiga.